Soy Iván Ayora Plata, soy un placentino de 21 años y actualmente estoy cursando el segundo año en la Ingeniería Dual del IMH y estoy trabajando en la cooperativa Soraluce, perteneciente al grupo de Anovat. Desde pequeño me veía que tenía que estudiar una ingeniería porque a mí me apasionaba el mundo industrial y las tecnologías, pero cuando llegué al bachiller pues es cuando tienes que tomar la decisión y ahí es cuando me presentaron las diferentes ingenierías que tenía y me encontré con el tópico de que un ingeniero técnico pues acaba con una preparación teórica muy buena, pero que tiene cierta carencia en el ámbito laboral. Entonces pues me presentaron esta ingeniería y la verdad es que me convencieron porque combinas una experiencia laboral durante los 4 años de la carrera y para mí es muy satisfactorio. Puedes conocer de primera mano las necesidades que tiene la misma empresa y mediante los proyectos que se aplican en esta ingeniería pues puedes intentar ayudar a darles solución. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue la misión al extranjero, que consta de un pequeño Erasmus de 2-3 meses en los que para mí pues enriqueces como persona y trabajador y pues además la importancia del inglés, que para mí es parte esencial en el perfil de un ingeniero. En cuanto me informé de cómo podía acceder a esta ingeniería, pues encontré los dos métodos, que el primero era venir directo de bachillerato y el segundo era realizar un grado superior en el mismo IMH o en alguna otra escuela. Desde pequeño también me gustaba el montaje de las máquinas y la reparación, entonces pues decidí hacer el grado superior de mecatrónica industrial, aquí en el IMH también, y la verdad es que para mí fue una experiencia muy buena. En cuanto comencé a realizar las prácticas o la experiencia laboral que corresponde a la ingeniería, pues eso, pues yo me encontraba mucho más tranquilo, más cómodo y más preparado también, o sea que no necesitaba tanta formación como podría haber necesitado si hubiera decidido venir directo del bachiller. Actualmente en la empresa pues mi perfil como ingeniero el que estoy desarrollando me ha enfocado al servicio de asistencia técnica de maquinarias y pues por el momento estoy realizando el montaje de diferentes subconjuntos que tiene la máquina para poder llegar a realizar un montaje de máquina completo. Al tener que alternar entre la escuela y la empresa pues se rompe un poco el ritmo en el que estás trabajando en el montaje y supone pues, unas complicaciones, pero la verdad es que acabas adaptándote como a todo y es una experiencia muy bonita. El enfoque que le han dado en mi empresa a mi perfil como ingeniero va de cabeza al servicio de asistencia técnica y pues nos basamos en que los 4 años los separamos en diferentes proyectos acordados entre la empresa y la escuela y la verdad es que es sencillo llevarlo a cabo porque tengo un tutor en la misma empresa y un tutor en la escuela con los que me suelo reunir casi mensualmente para poder hacer un seguimiento a ver si todas las competencias que tengo que adquirir se van cumpliendo correctamente y al final pues conseguiré desarrollar mi perfil como ingeniero. La ventaja más importante que puedas encontrar estudiando esta ingeniería para mí es el poder formarte teóricamente al mismo nivel que cualquier otra ingeniería técnica, pero que además combines unas prácticas que te ayuden a desarrollarte profesionalmente con una experiencia de al menos 3 años, suele ser, pues, en total casi 4. Y además que te incitan a estudiar el inglés, a enfocarte como ingeniero, a desarrollar esa competencia de idiomas y montaje también muy buena. La mayor desventaja que puede tener esta ingeniería es el esfuerzo que requiere, ya que lo comentamos todos los estudiantes y me parece que es muy duro, sobre todo en época de exámenes y proyectos, el tener que realizar tu jornada laboral e ir a casa y ponerte a estudiar otra vez para preparar los exámenes, pero la verdad es que tenemos los medios adecuados, podemos tomar tutorías con los profesores, podemos juntarnos con grupos de trabajo y con esfuerzo y un poco de sacrificio se puede sacar tranquilamente.